Que tenía muy buen trabajo y de la noche a la mañana nos sorprendiste diciendo, lo dejo todo. A mí realmente lo que me llevó a opositar era el estilo de vida que yo quería llevar. En la exposición de la programación y estuvimos hablando de eso, de los fantasmas del miedo. Eso está claro que te va a pasar porque además el proceso de opositar es largo, mínimo va hasta un año, ¿no? Es largo y claro, vas a tener bajones. Saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcasts te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos y todos ellos relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza debes tener una formación completa y para ello te ayudamos de 3 maneras. Información de utilidad relacionada con las últimas novedades en materia de oposición. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas, estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos, y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado. Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de Oposición Inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este 6º capítulo volvemos con las entrevistas de éxito. Conoceréis la experiencia de Elo, sus trucos y consejos para alcanzar la plaza. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola Antonio, muy buenas tardes. Hoy tenemos algo muy especial, ¿no? Así es, hoy nos acompaña Eloísa, una compañera de secundaria que dio un vuelco a su vida mientras tenía un trabajo estable, bien remunerado y de la noche a la mañana decidió que ese no era lo que quería para su futuro. Y decidió prepararse las oposiciones nada menos que de secundaria y es una de nuestras opositoras de éxito porque se sacó su plaza por secundaria. Así es, se sacó la plaza la primera sin haber tenido ningún tipo de experiencia y nos va a dar una serie de consejos, de claves que creo que van a ser muy interesantes para toda nuestra comunidad de Oposición Inteligente. Pues vamos allá, ¿no? Así es. Buenas tardes, Elo. Buenas tardes. Hola Elo, ¿qué tal? Hola José, pues nada, aquí muy bien, deseando hablar con vosotros. Sí, nosotros también teníamos muchas ganas. Bueno, Elo, a ver, cuéntanos. Estamos muy intrigados por conocer tu historia. Sabíamos que tenía muy buen trabajo y de la noche a la mañana nos sorprendiste diciendo, lo dejo todo, que me pongo a opositar. A ver, cuéntanos eso. Pues mira, fue más o menos así, pero no exactamente. Es verdad que yo terminé la carrera y no tenía más ganas de estudiar y lo que quería era ganar dinero y tenía un buen trabajo en la industria farmacéutica y la verdad que estaba bastante acomodada. Pero la realidad es que yo no sentía que podía estar trabajando ahí hasta los 65 años. Era un trabajo que no me llenaba, entonces yo decía, o cambio ya o voy a perder el tren. Y como no sabía lo que quería hacer, dejé el trabajo y me fui un poco al limbo y ahí estuve en trabajo de temporada, en un hotel, en Tarifa y tal, y la verdad que fue un trabajo durísimo. Y ahí fue cuando yo realmente decidí que no, que yo lo que quería era ser profesora. En principio un poco buscando la comodidad que pensamos desde fuera que tiene el trabajo, que luego te das cuenta que no es tanto así, pero una vez dentro me he dado cuenta que es que he descubierto mi vocación. Estoy contentísima. Y fue así como yo decidí que iba a opositar. Después de haber pasado un par de veranillos trabajando en cosas bastante duras y mal pagadas y con malas condiciones. ¿Y cuándo fue cuando opositaste, Elo? Yo oposité en el año 2018. Yo decidí que quería opositar a finales, en septiembre de 2016, justo acababa de haber oposiciones ese año, entonces
me quedaban por delante todavía 2 añillos. Y ahí fue cuando yo decidí, no, a la próxima convocatoria voy yo. Y opositaste por secundaria, ¿no? Sí, yo oposité por secundaria. La suerte, entre comillas, que yo tenía es que cuando acabé la carrera, aun sin pensamiento de opositar para docente, yo decidí hacer el CAP. Porque pensé, bueno, esto es algo que tú tienes ahí, tampoco te pide de comer, ¿no? Y nunca se sabe. Y entonces, claro, pues yo tenía el CAP y con eso podía opositar para secundaria. Bueno, Elo, déjanos que hagamos una pequeña aclaración para nuestros oyentes. El CAP es lo que viene siendo actualmente el máster del profesorado. Exactamente. Que es el que te permite poder opositar en secundaria una vez que te has licenciado en cualquiera de las especialidades. Claro, ahora es un máster que se tarda 1 año en hacerlo, pero hasta el 2009 el CAP pues era un curso y dependiendo de la universidad pues lo podías hacer en 1 mes intensivo, lo podías hacer en 3 meses, en 6. Claro, era mucho más rápido. Bueno, pues por suerte tú ya lo tenías, entonces tu siguiente paso era ponerte a opositar. ¿Qué fue lo que te llevó realmente a decidir, me pongo a opositar? A mí realmente lo que me llevó a opositar era el estilo de vida que yo quería llevar. A mí me gusta el surf, a mí me gusta hacer deporte, me gusta tener tiempo para mí, me gusta la estabilidad, soy una persona muy casera y yo lo que quería era, pues eso, tener un trabajo que me permitiera tener tiempo para estar en mi casa, para hacer mi deporte, que tuviera un salario decente, que tuviera una estabilidad, tanto económica como psicológica, emocional, no tener que estar con el miedo de, voy a ver si me van a echar dentro de X tiempo. En fin, un poco eso, la estabilidad. Muy bien, Elo. Si te parece, mira, una de las cosas que queremos que nuestros oyentes escuchen, ¿no? Es, bueno, de tu historia lo más impactante fue que te sacaste la plaza a la primera, pero sobre todo en una especialidad que no era la tuya. A ver, cuéntanos eso cómo lo hiciste, porque la verdad que es bastante sorprendente, ¿no? Pues sí, la verdad es que es sorprendente y bueno, no fue fácil, pero claro, yo lo primero que decidí es, yo he estudiado ingeniería química, entonces tenía varias opciones, podía opositar por física y química, por matemáticas, tecnología, entonces lo primero era decidir por qué oposito. Y yo lo vi claro, digo matemáticas porque es de lo que más plazas salen. Es verdad que era a lo mejor no era mi punto fuerte, pero teniendo la capacidad de prepararse no hay debilidad. Y entonces yo lo decidí, que sería por matemáticas, y lo primero que hice fue buscar un buen preparador, porque yo creo que en una academia se pierde ese punto de personalización que puedes tener con un buen preparador. ¿Y hay una diferencia de precio? La hay, pero yo personalmente creo que compensa. A mí al menos me ha compensado muchísimo. Y claro, busqué un preparador de matemáticas. Yo busqué en internet, me la jugué un poco porque claro, en internet tú no sabes a ciencia cierta si la persona se está vendiendo muy bien o realmente las referencias que te da son correctas, pero a ver, el que no arriesga no gana. Y yo pensé, a unas malas, si yo empiezo a trabajar con esta persona y veo que no es lo que yo pensaba, pues ya tengo tiempo de cambiar a otro preparador o a una academia. Y así fue un poco como yo empecé. Busqué el preparador primero y me dediqué 1 año a repasar toda la matemática del instituto y luego ya cuando empecé con él, pues ahí ya empezamos a dar matemáticas fuertes y duras, que la verdad es que fue bastante duro, pero bueno, queriendo no es imposible. ¿Y qué crees lo que fue lo que te hizo destacar para conseguir la plaza? Yo sinceramente creo que mis puntos fuertes fueron 2. Primero el tema escrito, porque a mí se me da bien escribir y este preparador nos había dado unas pautas de manera que el tema quedase muy personalizado y muy atractivo, como por ejemplo hacer una introducción donde siempre se diesen unas pautas históricas, relacionarlo muy bien con la ley, con los cursos donde se dan, hacer unas conclusiones donde el tema se relacionase con el resto de temas del temario, ponerlo todo como muy contextualizado, tanto dentro de la oposición como dentro de los distintos ciclos de la enseñanza. Eso por una parte. Y luego, mi otro punto fuerte, que creo que es donde realmente te llevas la plaza, fue la defensa.
yo al haber trabajado durante varios años como comercial, pues tenía unas habilidades, ¿no? Tanto a la hora de expresarme como de convencer al tribunal, que bueno, la experiencia es un grado y yo creo que fue eso, que me supe vender, supe transmitir que yo iba a ser una buena profesora, una buena comunicadora, una persona con empatía y ahí gané una buena puntuación. Realmente yo creo que es eso, que en la defensa tienes que venderte. Tú eres un producto y tienes que hacer que ellos lo compren. Convencerle de que vas a ser un buen profesor, una buena profesora. Y creértelo tú también, ¿no? Muy importante la creencia, ¿no? Y la motivación. Yo la verdad es que tengo mucha confianza en mí misma en ese aspecto. Si no, quizá no lo hubiera conseguido a la primera, porque ten en cuenta que dejar un trabajo ya con cierta edad, ¿no? Porque yo cuando oposité tenía 36 años, ya con 36 años, dejar de trabajar, no tener nada de ingresos, dedicarte a estudiar 8 horas al día o más, cuando tú has dejado de estudiar a lo mejor hace 10 años, pues no es fácil, ¿no? Pero si tú tienes el convencimiento de que eso es lo que tienes que hacer para conseguirlo y que lo vas a conseguir y que además tú tienes las aptitudes y las habilidades que se necesitan, y yo la verdad que las tenía, yo tengo autoconfianza en mí misma y yo pensaba que yo daba el perfil, que soy una buena profesora, que doy el perfil para hacerlo y entonces como yo me lo creía, pues creo que supe transmitírselo al tribunal. ¿Y qué valores crees o aspectos crees que son más importantes para una preparación exitosa como la tuya? Hombre, como tú bien has dicho, es súper importante creérselo. Lógicamente, una preparación de oposición es muy dura y vas a tener bajones y momentos de duda y de inseguridad. A ver, eso está claro que va a pasar, pero tienes que ser capaz de recomponerte y la actitud es una gran parte del éxito. Yo, por supuesto, había veces que pensaba, bueno, ¿y si no saco la plaza? Pues yo pensaba, bueno, pues si no saco la plaza, pues ya empezaré de interina y nada, y el camino será un poquillo más largo, pero rápidamente yo pensaba, no, que una plaza es mía, que van a salir no sé cuántas, pues una es mía. Y eso es lo que yo me repetía como un mantra una y otra vez. Uno de los temas que estuvimos hablando en el anterior podcast era de los fantasmas del miedo y de cómo el miedo puede destruir ese sueño del opositor, porque hay muchos opositores que el miedo lo paraliza, o bien en el examen escrito, sobre todo también en la exposición de la programación, y estuvimos hablando de eso, de los fantasmas del miedo. Es verdad que el miedo puede ser un agente paralizante muy importante. Por eso yo creo también que una persona que decide opositar tiene que estar psicológicamente muy preparada para saber que va a tener que afrontar esas etapas, ¿no? Esas etapas de miedo, de inseguridades. Y si no te ves preparado para ello, pues tendrás que suplirlo de alguna manera, buscar ayuda psicológica, un coach, un acompañante, un amigo opositor que te aconseje, un preparador. Pero eso está claro que te va a pasar, porque además el proceso de opositar es largo, mínimo va hasta un año, ¿no? Es largo y claro, vas a tener bajones. Elo, como muy bien has dicho, contar con un consejo experto o al menos de alguien que ha pasado ya por ese proceso es importante. Hay que evitar también caer en el error de escuchar a personas que no han recorrido, que no han hecho ese camino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos recomiendas también? ¿Qué recomendaciones podrías dar a nuestros oyentes para que les sirva en su proceso de oposiciones, para convertirse en unos opositores que alcancen la plaza como hiciste tú? Pues mira, yo recomiendo sinceramente que tengas una actitud totalmente positiva, que pienses que una plaza es tuya, luego pasará lo que tenga que pasar, pero tú tienes que pensar que una plaza es tuya. Tienes que cubrir todos los aspectos necesarios, buscarte preparador o academia, o un grupo de estudios sería muy útil también porque psicológicamente sirve de apoyo. Necesita hablar con la familia, con la pareja y que entiendan que va a ser un proceso duro para que tenga su apoyo durante todo el tiempo. Y por supuesto estudiar un montón y tener súper claro que eso es lo que quieres hacer, no dudar en ningún momento. Y si flaquea, que flaquearás, que es lo normal, buscar ayuda, como hemos dicho, una persona ya con experiencia en oposiciones o tu preparador o incluso un psicólogo o un coach, porque al final eso es una inversión.
¿qué es un dinero que tú te puedas gastar en un psicólogo comparado con un trabajo que tú vas a tener y vas a disfrutar el resto de tu vida? Eso no es nada. Elo, has comentado, pues, efectivamente, la necesidad de tener una persona cercana, un preparador o una persona que haya recorrido ese camino. ¿Cómo fue esa preparación con tu preparador? Tenemos mucha curiosidad por saber porque creemos que hizo muy buen trabajo. Pues sí, mira, te cuento, mi preparador, que se llama Víctor, está en Valencia. Yo busqué un preparador por internet porque tenía claro que si lo podía evitar no quería estar en una academia, yo quería algo más personalizado, porque ya te he dicho que yo iba por la plaza, entonces yo quería sí o sí algo para mí. Y busqué en internet y en un foro de opositores pues vi un comentario de una chica hablando de este hombre y entonces lo llamé. Es verdad que es un preparador caro, pero si el palmarés que él me estaba contando era cierto, yo pensaba que merecía mucho la pena, porque este hombre saca un montón de plazas en todas las oposiciones y además a nivel de España, que no es que prepare solo en Andalucía. Entonces yo pues me la jugué y dije, pues voy a por todas con este hombre. Y dábamos las clases por Skype. Y él tenía un método que a mí la verdad que me gustaba bastante porque era hacerlo todo muy contextualizado y muy relacionado. Mi temario de matemáticas tiene 5 bloques, entonces él cada vez que daba un tema lo relacionaba muy bien con todos los demás bloques, de manera que al final tú ibas creando una red de conocimientos en tu cabeza que te permitía a la hora de escribir un tema, que el tema estuviese muy contextualizado y además muy bien explicado y diese la impresión de que eras una persona que controlaba mucho. Y además, si te salía un tema que no te hubieses estudiado, tenías probabilidades también de poder defenderlo. Luego te daba una estructura para elaborar los temas que era muy completa, con su introducción, sus conclusiones y bibliografía, y te lo estructuraba todo de una manera que te permitía defender un tema, incluso aunque no te lo hubieras estudiado. Y te daba ciertos tips para enriquecer los temas y que no fuesen los típicos que podían defender cualquiera. Y bueno, gracias a él me salió un tema escrito que era difícil, pero yo lo defendí súper bien, siguiendo todos sus consejos y saqué una notaza, un 9,97 en el tema. Y luego aparte, la parte de la defensa oral, pues este era un hombre que tenía muchas habilidades comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comunicativas y a la hora de expresarse y de lenguaje corporal y de cómo captar la atención de los demás, y nos supo enseñar eso al grupillo que nos estaba llevando, nos lo supo transmitir. Por ponerte un ejemplo, a la hora de defender la programación, él nos dijo que empezásemos de la siguiente forma, y era presentándonos y hablando de una afición que nosotros tuviésemos. Por ejemplo, pues a mí que me gusta surfear, pues yo empecé, hola, soy Loisa, soy de Málaga y os quería contar que a mí me gusta surfear, bla, 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 y relacionar eso con tu programación didáctica, para luego empezar a hablar de tu programación didáctica. Y con esto que conseguías, pues imagínate un opositor que llega, se pone delante del tribunal y empieza a hablar de que le gusta el surf, pues para bien o para mal, lo primero que va a conseguir es captar la atención del tribunal. Y si previamente ha hecho la defensa 10 personas y el tribunal ya estaba dormido, pues tú vas a conseguir que se despierte y que te escuche. Y a partir de ahí, pues tú ya defiendes tu programación, ya tienes su atención y ya vas a conseguir que realmente estén escuchando lo que tú les quieres transmitir. E incluso si lo hace con desparpajo, con simpatía y tal, creo que es un punto a tu favor. Van a escuchar con buena predisposición, con buena actitud, y eso va a hacer que a la hora de puntuarte pues también sean más positivos, ¿no? Que vaya la cosa al alza. En fin, no sé, creo que son ese tipo de cositas lo que hizo destacar también mi proceso de defensa. Por eso yo recomiendo o bien tener un preparador o un coach, un psicólogo, un amigo, alguien que te ayude a engrandecer tu defensa. Así. Lástima a esas personas que se ponen tan nerviosas que les cuesta articular palabras, ¿eh? Es una pena porque hay gente que invierte tanto tiempo y tanto, incluso también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Tanto dinero, y llegan a ese día y se bloquean. En fin, creo que es un relato, una historia muy motivadora para nuestros oyentes, y desde aquí pues seguimos animando a toda la comunidad
a que se formen, a que se preparen, no solo en horas de estudio de temario, sino, como bien dices, técnicas, habilidades comunicativas, en hacer lo tuyo, en hacerlo diferente y, sobre todo, ser tú mismo, ¿no? Ser lo más original, porque como tú no hay nadie. Correcto, José. Tú lo has dicho. Cuando hablas de algo que te gusta, automáticamente se te pone una sonrisa en la cara. Así y cuando es. vemos a alguien sonriendo, automáticamente nos sentimos un poco mejor, ¿no? Y creo que sí, que eso fue un punto fuerte. Totalmente. Ese componente emocional también, cuando tú comienzas hablando de ti, de lo que te gusta, hace que se despierte en ti de alguna manera un entusiasmo que va a despertar como mínimo la atención del tribunal, que además hay que tener presente que no dejan de ser personas que están haciendo un trabajo de escuchar una y otra vez a un montón de gente recitando pues sus programaciones, su defensa y bueno, hacer algo diferente, algo que genere un interés por su parte, siempre va a ser un punto a favor. Especialmente si, como bien dices, lo haces pues con esas ganas, con esa alegría, con ese desparpajo y esas técnicas que has podido aprender de comunicación, de un poco de influencia y de querer destacar de los demás. Correcto. Y creértelo, te lo tienes que creer. Última pregunta, Elo. ¿Merece la pena el esfuerzo? Pues hombre, para mí mereció la pena muchísimo. Y te digo, que para mí fue un coste económico, de tiempo, bastante elevado y aun si no lo hubiese conseguido yo habría seguido insistiendo, pero vamos, yo hice todo lo que estaba en mi mano hacerlo y para mí ha merecido la pena muchísimo porque saqué mi plaza a la primera y la tranquilidad de no tener que volver a opositar y la satisfacción que a mí me da ese trabajo y el levantarme todos los días contenta cuando voy al instituto, algo que yo no había sentido en otros trabajos nunca, eso es lo mejor que te puede pasar, de lo mejor que te puede pasar en la vida. En otros trabajos en los que incluso cobraban mucho más. Totalmente, yo he tenido trabajos en los que cobraba mucho más, pero no me sentía satisfecha. Para mí el dinero no es necesario, pero no es lo más importante. Y a mí el trabajo de profesora me reconforta muchísimo. Me parece que puedo desarrollar mi creatividad un montón, que recibo muchísimo de mis alumnos, de mis compañeros, y te lo digo, es un trabajo que yo voy todos los días contenta. Bien, bien. Permíteme que te haga una última pregunta yo también, Antonio, perdona. ¿Te ha cambiado mucho la vida desde que has sacado tu plaza? Me ha cambiado radicalmente la Venga, vida. Un poco de cotilleo. Pues me ha cambiado tanto que a raíz de que yo saqué mi plaza y ya sabía que iba a tener esa estabilidad, pues yo ya decidí comprarme mi casita en un sitio que me gusta mucho, que es Rota, donde yo sé que se puede surfear, que es lo que me gusta, y he decidido también formar mi familia con mi pareja, he tenido mi bebé y bueno, y el siguiente paso será comprarnos nuestra autocaravana y vamos. Son cosas ya que con este trabajo que te lo permite porque es estable, pues ya te lo puedes permitir. Pues desde aquí, Elo, nuestra más sincera enhorabuena por todo lo que te está pasando, que evidentemente ha habido un trabajo y un sacrificio por detrás y estamos muy orgullosos, muy contentos de haberte recibido en este podcast en el que además pues creo que has dado unas lecciones importantísimas a toda la comunidad y insistimos, son lecciones que no se aprenden muy fácilmente. Así que muchísimas gracias de parte de toda la comunidad de Oposición Inteligente y que sigas adelante, que sigas disfrutando y pronto pues te veremos circulando con esa autocaravana. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, mucho ánimo a todos los opositores, les digo que si se puede, que se lo crean, que si ellos tienen autoconocimiento y saben cuáles son sus puntos débiles, que los trabajen y que merecen muchísimo la pena. Mucho ánimo. Muchas gracias, Elo. Gracias, Antonio. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Y hasta aquí el podcast de la comunidad de Oposición Inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es
Oposición inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.